Seguimos en nuestra mesa y seguimos recibiendo, amigos, Camilo López, doctor en Ciencias Políticas, especialista en Brasil. ¡Qué cogote! Si usted lo dice. Bienvenido. Y bueno, lo dice la producción, yo le hago caso y le creo. Bueno. Ya ha venido además y ya tenemos anunciado igual. Camilo, Bolsonaro. Primero que nada, para explicarle a la gente, no es un Sartori. ¿Me explico? No cayó en paracaídas. Es un tipo que era ya representante desde hace varias legislaturas, ya venía de una presencia parlamentaria. A ver, una de las cosas maravillosas que tiene es la capacidad de presentarse ante la gente casi fingiendo demencia de no venir de ningún lugar, ¿no? Pero es un representante del bajo clero del Parlamento, un parlamentario de la medianía para abajo del Parlamento brasileño, que tiene más o menos 30 años de actividad parlamentaria y donde ha logrado aprobar un proyecto o dos, si mal no recuerdo, en toda su trayectoria, que no ha sido un personaje realmente destacado. He tenido la oportunidad de estar invitado varias veces a analizar el proceso brasileño en el informativo de aquí de BTV. Y yo recuerdo cuando se da el juicio político a Dilma Rousseff, la figura de Bolsonaro aparece o gana luz en ese proceso porque dedica su voto contrario a la persona, el militar que torturó a Dilma Rousseff. Y ahí aparecía como un personaje, era como una voz, como la voz extrema de todo ese proceso, pero para nada un actor central que parecía constituirse en quien hoy es el presidente del país más relevante de la región, ¿no? Y logra venderse como un outsider. A veces no necesariamente hay que ser, sino también hay que parecerlo. Y este candidato logra venderse como alguien que viene de por fuera del sistema político, a hacer un discurso que por momentos va contra de la política. Hay una afirmación muy fuerte de lo tecnocrático, de que las cosas se hacen. Pero por eso quería aclarar. Técnicamente. No es un personaje político con características de outsider empresarial como es el caso de Sartori. No tiene ese perfil, pero sí logra emocionar políticamente de esa forma, ¿no? Conecta con un discurso que tiene que ver con una forma de entender el estar en sociedad, que por ejemplo lo lleva a tener un fuerte apoyo de los núcleos evangélicos, no todos, pero de una parte importante de los núcleos evangélicos. Que están en el Parlamento, que no es como acá, están en el Parlamento instituido como tal. Sí, y que tienen... Bolsonaro tiene un gobierno donde sus ministros no representan estrictamente partidos, sino que representan bancadas vinculadas a intereses, y la ministra de Derechos Humanos, Familia y Mujeres es una evangélica que cuando asume es saludada por un colectivo de personas que se autodenominan Derecha DF, que es un conjunto de personas de derecha que militan por estas ideas en el Distrito Federal en Brasilia, y ella aparece en un video junto a una bandera de Israel que genera muchos problemas en la comunidad israelí brasileña, por incomodidades varias, ¿no? Y dice, estamos en una nueva era, en este país las niñas visten de rosa y los varones visten de azul, ¿no? Y ha tenido un conjunto, una ministra muy interesante, es una ministra que ha sufrido en su adolescencia, en su infancia, abuso sexual, en el marco de una comunidad evangélica, ha tramitado ese proceso a través de la estructura religiosa y ha sido muy debatido cuando ella lo expone, y después también ganó mucha luz pública por haber dicho que en un momento de zozobra frente a esa situación, ella fue salvada de la situación por ver a Jesús bajar de un pie de guayaba, ¿no? O sea, ella es la ministra de Derechos Humanos de Brasil en la actualidad, que genera obviamente muchísimas tensiones y que bueno, no es
es una persona que con sus declaraciones también logra la atención política, ¿no? No me extraña, ¿no? De Bolsonaro que haya puesto a esa persona en ese lugar. Si uno ve, la ministra de Desarrollo, de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, que es el ministerio vinculado a los temas agrícolas, es una representante central del agronegocio brasileño. Que tiene bancada también. Que es la otra bancada que uno puede decir, bueno, hay una bancada evangélica fuertemente representada, asociada, recibe, si bien Bolsonaro va como outsider y se dice, bueno, vamos a salir a quebrarle las piernas a Globo, vamos a trancar con los grandes medios, tiene el apoyo del canal Red Record, que es el canal de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuyo principal accionista es el obispo Edir Macedo, tiene ese apoyo por ese lado, el apoyo de los ruralistas, que obtienen la demarcación de las tierras indígenas, que es un gesto político muy importante, que mucha gente lo ve como una cuestión vinculada a temas de derechos, de derechos vinculados a la etnia, a los grupos sociales y culturales en Brasil, pero que también tiene una realidad económica. Esto estamos hablando de plata, estamos hablando de pesos, de tierras que después se utilizan para el agronegocio, para la mineración y representa intereses. Y la liberación de armas que le da un acceso al mercado a la sexta industria armamentista ligera más grande del mundo. O sea, no es solamente una cuestión de preferencias conservadoras, sino también de atender a intereses económicos que están sustentando ese gobierno, ¿no? Eso te lo voy a preguntar ahora en un punteo que te voy a hacer, pero en las generalidades, ¿uno puede hablar de que es un gobierno cívico-militar? Porque ¿cuántos ministros militares hay? Es un gobierno que tiene un tercio de su gabinete integrado por militares. Me parece. Que tiene militares... El vocero también, creo. ¿no? El vocero también. ¿No? El secretario... a ver, no quiero equivocarme. El ministro jefe de la Casa Civil, que es como el principal representante de Bolsonaro, no lo es. Sonix Lorenzoni, es un personaje conservador también, pero no militar. Militares están creo que la Secretaría de Gobierno está en manos de un militar, si mal no me equivoco. Y bueno, después tiene, desde el vicepresidente, el propio Bolsonaro, que es un capitán de pasado a reserva. Pero si uno mira, hay 21 áreas estratégicas del gobierno brasileño con un altísimo manejo de presupuesto, no solamente en el gabinete, estamos hablando de Petrobras, estamos hablando de distintas empresas brasileñas y lugares relevantes del gobierno, estratégicos donde hay presencia de militares. Hay más de 30 militares en 21 lugares estratégicos del gobierno brasileño hoy. Es el gobierno, un dato, yo no sé si uno puede decir algo que es incontrastable, es que este es el gobierno, luego de la vuelta a la democracia en Brasil, donde los militares tienen un papel más relevante. Importante. ¿Cuál es el grado de...? Bueno, los militares también han sido actores de contrapeso de algunas cosas, porque los intereses a la interna de las bases del gobierno no son tan obviamente conjugables. Y hay posiciones en las que los militares, por ejemplo, el canciller... Exacto, el canciller Araujo, que es algo distinto a esos militares. Ahí hay otro personaje interesante para conocer, que es un gurú del pensamiento del bolsonarismo, que es una persona que da cursos de filosofía por internet y que vive en Estados Unidos. Ustedes lo pueden googlear y ver en YouTube. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que también trabajó haciendo horóscopos en televisión, no es nada contra quienes se dedican a la astrología, pero es para dar color al personaje. Olavo de Carvalho logró indicar a algunos ministros, o fue influyente en la elección de algunos ministros. Uno es del canciller, y el canciller entiende el mundo de una manera diferente por ejemplo, a lo de los cuadros militares que Bolsonaro tiene en el poder. Entonces, frente a esa visión de acercamiento a Estados Unidos y de posicionamiento geopolítico en lo que él considera pelearse con la globalización, una posición occidentalista pero no globalizante, entra en cortocircuito rápidamente con militares que no les hace, por parte de sus tradiciones, mucha gracia tener una base estadounidense en suelo brasileño. No le gustó nada y después dijo que no. Hay un montón de temas, por lo que... En 10 días se echó para atrás prácticamente un día, una decisión por día
fue de recule. Y eso genera una sensación de problema de decisión, ¿no? Y de inseguridad Sí. de la gente mismo, ¿no? Y el escándalo de corrupción en el que está metido su También. hijo, que Bueno. genera mayor tensión teniendo un ministro de cuidado como es Sergio Moro de ministro de Justicia, ¿no? Pero ahora se archivó, ¿qué fue que pasó? El Supremo Tribunal, bueno, para contarle rápidamente a la Sí. gente, es un tema vinculado A negocios del hijo. Sí, a través del hijo y a través de un chofer del hijo y varios asesores y la cuenta de la esposa de Bolsonaro, iba pasando dinero que no se sabe muy bien de qué es. Se hablan de distintos montos, de todos modos, así sea Grandes. chiquito, son grandes, pero si fueran chiquitos es exactamente lo mismo. El hijo de Bolsonaro alude a sus fueros, hace referencia a sus fueros, el Supremo Tribunal Federal frena la investigación y esto quedó allí, pero genera una situación de Manto. tensión. Ah. A ver, hay algo, un ministro, tiene ministros fuertes Bolsonaro, ¿no? El ministro de Economía, un neoliberal pesado como Paulo Guedes, con una personalidad bastante complicada, y otro es Sergio Moro. Sergio Moro fue el juez que llevó adelante la causa de Lavallato que condenó a Lula, ¿no? Entonces, en primera instancia. Luego se fue ratificado en un tribunal en Porto Alegre, tribunal de la Cuarta Región Federal de Brasil. Y eso es un dato. A ver, si uno se quita el hecho y los procesos, o sea, había dos candidatos, uno que tenía un caudal de votos y queda sin posibilidad de competir por una decisión judicial. El juez que toma esa decisión ocupa luego un cargo ministerial en el gobierno del ganador, que era el segundo. Ese ministro es un ministro sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque de alguna forma es reconocido por gran parte de la sociedad brasileña como un adalid de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, imaginen una situación tensa donde el presidente Bolsonaro tenga problemas de corrupción, tenga inestabilidad política por problemas de lograr apoyos y el ministro Moro decida retirarse del gobierno. La imagen de Sergio Moro retirándose del gobierno lo pone, si él quisiera, en un proyecto de construcción política de una figura de lanzarse a la política muy fuerte, pero a su vez es un golpe complicado de lidiar para un presidente que hace de la lucha contra la corrupción un estandarte. La flauta, qué panorama que tenemos. Hay un montón de temas. Si no fuera complicado para la gente, uno diría que es un buen argumento para una serie. Para una serie, claro que sí. Hay temas que obviamente a Uruguay le van a afectar, y ya le están afectando en su relacionamiento y en el Mercosur, obviamente. Igual nunca fue nuestro aliado Brasil en el Mercosur, también digámoslo. Hay momentos con distintos Brasiles, Claro. En distintos momentos de la historia del siglo XX, Que hemos estado. que hemos tenido de Brasil cosas positivas. Pero siempre tiene intereses propios que son muy complicados de conjugar. Absolutamente. Yo creo que en este caso, dado los intereses que Bolsonaro tiene que conciliar en el Congreso brasileño vinculado a los 3 agropecuarios, para algunos intereses del comercio uruguayo son particularmente malos. Eso, digamos, como lo macro, pero hay otras cosas que también nos pueden afectar en lo intangible, lo chiquito, lo de la frontera. Hay temas que nos van a afectar en la frontera, por ejemplo, el narcotráfico, el porte de armas. ¿Me explico? Sí. Porque tenemos una frontera que Sí. es imaginaria, digamos. Realmente no sé cómo si me preguntás, no tengo la bola de cristal. Me encantaría, pero no, es una dote que no poseo. Y sería muy poco científico, a priori. Absolutamente. Lo que me cuesta pensar es cómo van a impactar estas cosas, Claro, ¿no? Yo creo que tiene también un efecto muy fuerte de comunicación política, a ver, la política y los ciudadanos y la gente, las personas se posicionan frente a lo que ocurre en Brasil. Esa también es una forma de impacto. Es verdad. ¿No? Lo que puede pasar con las fronteras, sí, puede haber problemas en ese sentido, no lo sé, y depende también cómo Uruguay reaccione frente a esa situación.
Pero también hay el fenómeno Bolsonaro como fenómeno político, es un fenómeno que ha tenido ecos en el sistema político uruguayo, que tiene ecos en la ciudadanía, que circula en las redes sociales, sí, que uno lo puede ver, ¿no? Entonces también eso tiene efectos, ¿sí? Tiene efectos porque toma elementos de la agenda política que son muy caros a la ciudadanía. Toda la discusión sobre seguridad, sobre policiamiento, sobre agenda redistributiva, además, sobre por qué a unos le dan y a otros no, la forma de manejo. Tiene una lógica discursiva que es muy llana. Si algo tiene un político como Bolsonaro es una cuestión muy llana. Entonces dice, nadie puede gastar más de lo que gana. Eso es verdad para mi casa, pero no es verdad para un país. Claro, sí. Entonces, sí. Pero tiene la capacidad de comunicar de forma directa, de comunicarse de forma directa con la ciudadanía. Y de alguna manera eso también influye sobre la política. Uruguay, bueno, obviamente dice que fue el último en saludarlo a Bolsonaro de la zona, pero fue a la Asunción. Entonces, y Bolsonaro no puso a Uruguay en su gira que va a hacer por América. ¿Tenés? Uruguay es importante. A ver. Brasil es importante para Uruguay. Absolutamente. Obviamente. Uruguay no es importante. Es poco relevante para Brasil. A ver, en la Asunción estaba el presidente uruguayo con su canciller y lo mismo ocurría con el canciller boliviano. También estaba el paraguayo. O sea, si uno piensa en la Cuenca del Plata, los tres países pequeños de esta línea de equilibrio tienen que estar. Claro. Tienen que estar. O sea, no es una cuestión de preferencias, es una necesidad estratégica. Sí. Eso es una discusión. Para Brasil, Uruguay ha sido en los últimos años un buen ejemplo de cómo tratar un vecino bien y cómo se pueden tener relaciones virtuosas con un vecino, ¿no? Si uno mira todo el proceso de la relación Uruguay-Brasil en los últimos años, incluso de tiempos anteriores al PT, tienen esa estructura de relacionamiento. El problema es que es difícil saber qué lugar, el lugar que vamos a ocupar obviamente en la agenda brasileña es marginal y Brasil se está reposicionando en la región. Brasil mira primero a Chile que a Argentina. Claro. Brasil mira más a Colombia. Entonces hay y todavía Brasil creo que no tiene claro hacia dónde mira, porque hay mucha tensión en hacia dónde va la política exterior de Brasil. Cómo Brasil piensa lo internacional. Una cosa es Guedes y la barra de economía más en clave de apertura, de liberalismo económico, de desregulación, y otra es la cabeza de su canciller, que lo que quiere es la construcción de una comunidad de espíritu basada en los valores judeocristianos con las grandes potencias occidentales. Son dos cosas distintas y no siempre se pueden conjugar. Ese es el principal asunto. Pero es claro que para nosotros es importante, que lo que no quiere decir que para ellos seamos nosotros. Exactamente. Para Brasil, Uruguay... Me van a sacar del aire, pero... No, que no te saquen del aire. No, porque ya se nos va el tiempo, pero Mercosur, ¿no? El otro día, más allá de lo de Brasil también y sus posturas y su frontera con Venezuela, pero también Paraguay ahora retiró rompió relaciones con Venezuela. Venezuela está en el Mercosur. Venezuela está en una situación de suspensión. Está suspendida. Venezuela está en una situación de suspensión. Pasa que aquí se entremezclan, en los poquitos minutos que nos quedan, mal favor hacemos si tiramos 40 ideas y dejamos a la gente con más baile de lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Venezuela es parte de los objetos discursivos de discusión tanto de Bolsonaro como de Macri. Exacto. Y que correlacionan muy bien con los intereses estratégicos de Paraguay y con la visión ideológica que Paraguay tiene. Eso no quiere decir que en el momento Venezuela está en una situación absolutamente preocupante desde el punto de vista humanitario y que uno pueda decir bajo ningún... A ver, como uno puede decir que hasta cierto momento del proceso bolivariano, la democracia venezolana en tiempos de Chávez, podemos fijar eso en el 2003, 4, 5 o llevarlo al 2006, 2007, la democracia venezolana hasta el 2003 o hasta el 2006, depende de cómo lo miramos, era inobjetable. Hoy por hoy Venezuela tiene claros problemas
yo creo que no es un sistema democrático en términos occidentales como lo definimos a la hora de pensar de esta forma. Lo que pasa es que hay un uso político de esto, ¿no? Es la discusión. Discutimos si Uruguay dice o no dice sobre Venezuela tal cosa y si va el encargado de negocios de la embajada o no va. Si mañana hay un cambio en la monarquía saudí, vamos a ir. Y nadie va a decir por qué vamos a una teocracia absolutamente represiva como es Arabia Saudita. Claro. Gran parte de los políticos que discutían la relación con Venezuela decían que bueno tener un tratado de libre comercio con China, que justamente no es una democracia, por poner otro régimen autoritario con un signo ideológico diferente. Entonces, el asunto es que esta discusión sobre democracias o calidades democráticas en los países tiene un uso político y tiene que ver con el perfil político que se da. Desarmar y explicar la situación llevaría más tiempo. Creo que quedarnos con que esto tiene un uso político y esto es estratégicamente utilizado para polarizar, para diferenciarse, para captar votos. Y para hacer su discurso. Funciona así. Muchísimas gracias. No, te vamos gracias a volver a traer. Te vamos a volver a traer porque quiero seguir hablando de esto y quiero seguir hablando del Mercosur. Cuando usted quiera. Muchísimas gracias. A vos. Nosotros nos vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos con más cosas lindas acá en Día a Día. Con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbono.